Buenos días. Bienvenidos. En esta oportunidad, veremos aspectos importantes acerca de la responsabilidad administrativa, por lo que te recomiendo poner mucha atención. Comencemos explicando las características de la responsabilidad administrativa. ¿Quiénes pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa? Todo servidor público es pasible de responsabilidad administrativa. Lo son asimismo los ex servidores públicos a efecto de dejar constancia y registro de su responsabilidad. Toda autoridad que conozca y resuelva procesos internos disciplinarios deberá enviar copia de la resolución final ejecutoriada a la Contraloría General del Estado para fines de registro. ¿Cuándo se establece la responsabilidad administrativa? Se establece cuando el servidor, o servidora pública, o ex servidor, o ex servidora pública, en el ejercicio de sus funciones, incurre en una acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria. La contravención se debe entender como la falta que comete el servidor o servidora pública, al no cumplir lo establecido por el ordenamiento jurídico administrativo vigente. ¿Cuál es la naturaleza de la responsabilidad administrativa? La naturaleza de la responsabilidad administrativa es disciplinaria. ¿Cuáles son las normas que regulan la conducta funcionaria? Estas normas son de carácter general y específico. Las normas generales están constituidas por el Estatuto del Funcionario Público y disposiciones conexas, los códigos de ética, según el artículo 13 del Estatuto del Funcionario Público, los códigos y reglamentos de ética profesional, en lo que no contradiga a los anteriores, las previstas en las leyes, las normas dictadas por el órgano rector competente o las entidades cabeza de sector, las que se aplican para el ejercicio de las profesiones en el sector público. Las normas específicas son las establecidas por cada entidad, que en ningún caso deberán contravenir las normas generales, como ser reglamentos específicos de los sistemas de administración de la Ley 1178, reglamentos internos, manuales de funciones. Procedimiento para determinar la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa se determina por proceso interno que se lleva a cabo en la entidad. El proceso interno es un procedimiento administrativo que se inicia por denuncia de oficio, dictamen de responsabilidad administrativa. ¿Quién es la autoridad competente para conocer y sustanciar procesos internos? Es la autoridad sumariante. El mismo es designado por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, en la primera semana hábil de la gestión. Respecto a la designación de autoridades sumariantes, se establece que los mismos pueden ser más de uno, en función de la estructura administrativa de las entidades y la reglamentación interna que puedan tener. Procesos administrativos internos. ¿Cuál es el marco normativo de los procesos administrativos internos? El trámite del proceso administrativo interno se encuentra regulado por las normas que usted puede ver en pantalla. Le recomendamos revisar cada una de ellas en la biblioteca virtual de la página web de la Contraloría General del Estado, de manera que tengamos un conocimiento más sólido al respecto. Existe un régimen diferenciado en la tramitación de procesos administrativos internos. La Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público, establece 5 clases de funcionarios públicos, a saber, funcionarios electos, funcionarios designados, funcionarios de libre nombramiento, funcionarios de carrera administrativa, funcionarios interinos. Procesamiento para funcionarios provisorios. ¿A quiénes se consideran funcionarios provisorios? Los servidores públicos que desempeñen sus funciones al momento de emitirse el estatuto, en cargos correspondientes a la carrera administrativa, y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo 70 de la referida norma, serán considerados funcionarios provisorios.
¿Cuáles son las etapas de un proceso administrativo interno para funcionarios provisorios? Un proceso administrativo interno para funcionarios provisorios se inicia por los siguientes: denuncia, de oficio, o en base a un dictamen, o informe de auditoría especial. Se desarrolla a través de dos etapas. Etapa sumarial, a cargo de una autoridad sumariante. Etapa de impugnación, que a su vez se encuentra constituida por los recursos de revocatoria y jerárquico. ¿Cuáles son los plazos para la etapa sumarial? Los plazos de la etapa sumarial son: una vez hecha la denuncia, la autoridad sumariante tiene el plazo de 3 días para disponer el inicio del proceso, establecer medidas precautorias o para determinar el archivo de obrados. Cuando la autoridad sumariante decida el inicio de un proceso administrativo interno, deberá hacer conocer a las partes su decisión a través de la correspondiente notificación personal, a cuyo efecto fijará un plazo de prueba de 10 días hábiles. Vencido el plazo de prueba, la autoridad sumariante tiene el plazo de 5 días hábiles para dictar resolución, pronunciándose de manera expresa sobre los fundamentos de hecho y derecho, así como sobre las pruebas aportadas y producidas durante la fase probatoria. La resolución emitida por la autoridad sumariante podrá declarar la inexistencia de responsabilidad administrativa por parte del servidor público, procesado o en su caso, determinará la existencia de responsabilidad administrativa estableciendo la sanción que corresponda. Una vez conocida la resolución del sumariante a través de la correspondiente notificación, y queda agotada la etapa sumarial y abierta la etapa de impugnación, pudiendo el o los procesados hacer uso de los recursos de revocatoria y jerárquico. ¿Cuáles son los plazos para interponer el recurso de revocatoria? El recurso de revocatoria se plantea siempre ante la misma autoridad que dictó la resolución. Vale decir, ante la autoridad sumariante, a cuyo efecto, el recurrente tendrá el plazo de 3 días computables a partir de la fecha en que se le notificó, con la resolución. El recurso de revocatoria deberá ser conocido y resuelto por autoridad sumariante, quien tiene el plazo de 8 días para pronunciar resolución ratificando o revocando la resolución final del sumario. Dentro de este plazo de 8 días, se encuentra comprendida la apertura del término de prueba y la producción de la prueba de reciente obtención, que será hasta el 5º día. ¿Cuáles son los plazos para plantear el recurso jerárquico? El recurso jerárquico deberá ser interpuesto por el recurrente en el plazo de 3 días, computables a partir de la fecha de notificación con la resolución, que resuelva el recurso de revocatoria. Este recurso se interpondrá ante la autoridad sumariante, a efecto de que sea remitido ante la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, para que esta autoridad se pronuncie y resuelva el recurso, a cuyo efecto deberá dictar la radicatoria del proceso. El plazo que tiene la MAE para resolver el recurso jerárquico es de 8 días hábiles, desde que se pronunció la radicatoria del proceso. Dentro de este plazo el procesado podrá aportar nueva prueba documental que haya sido obtenida recientemente. Esta prueba deberá ser ofrecida y presentada dentro de los primeros 5 días hábiles desde la notificación con la providencia de radicatoria. La resolución que pronuncie la MAE podrá confirmar, revocar o anular la resolución que resolvió el recurso de revocatoria. Esta resolución no admite recurso ulterior, en sede administrativa, lo que significa que el proceso administrativo interno concluye con la resolución del recurso jerárquico. Procesamiento para funcionarios de carrera administrativa. El proceso administrativo interno para funcionarios de carrera tiene 2 etapas. La etapa sumarial, y la etapa de impugnación, que a su vez se encuentra comprendida por el recurso de revocatoria, y el recurso jerárquico. La fase sumarial, es la misma que la establecida para los funcionarios provisorios, no obstante las diferencias empiezan a manifestarse a partir de la impugnación, vale decir a partir de la interposición del recurso de revocatoria.
El funcionario público de carrera, que considere que la resolución del sumariante afecte a sus derechos, podrá impugnar esta resolución, mediante el recurso de revocatoria que deberá ser interpuesto ante el sumariante, en el plazo de 4 días, a partir de la notificación, con la resolución. El sumariante en conocimiento del recurso de revocatoria, deberá hacer conocer a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, en forma inmediata, a efecto de que ésta puede ejercer la facultad de avocación, para conocer y resolver este recurso. En cualquier caso, si es que se pronuncia el sumariante, el plazo para pronunciar la resolución pertinente al recurso de revocatoria, será de 8 días hábiles computables a partir de la interposición del recurso. Dentro de este plazo, el procesado podrá aportar nueva prueba documental, en el plazo de 4 días. La resolución que resuelve el recurso de revocatoria, podrá ser: confirmando total o parcialmente la resolución impugnada, revocando total o parcialmente, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, o desestimando el recurso. Si vencido el plazo de 8 días no existiera pronunciamiento expreso, esta se tendrá por denegada, pudiendo el interesado interponer el recurso jerárquico. El recurso jerárquico deberá ser interpuesto ante la misma autoridad que hubiere dictado la resolución del recurso de revocatoria, dentro del plazo de los 5 días siguientes a su notificación, con la resolución que resuelva el recurso de revocatoria, o en el caso de que no se hubiese dictado la resolución dentro de los 8 días hábiles, se aplicará el silencio administrativo negativo. El recurso jerárquico deberá ser remitido por la entidad ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en el plazo de 2 días de haber sido interpuesto, quien es la autoridad competente para resolver este recurso. El director general del Servicio Civil tiene el plazo de 2 días para decretar la admisión y la apertura del plazo probatorio. El plazo probatorio será fijado en 6 días. El director general del Servicio Civil deberá emitir resolución en el plazo de 30 días, computables a partir de su admisión, aplicándose para el caso de que esta autoridad no emita resolución en el plazo establecido, el silencio administrativo negativo, lo que significa que el recurso fue denegado. Agotada la vía administrativa, puede recurrirse a la vía judicial. Con la resolución emitida por el director general del Servicio Civil finaliza la vía administrativa, quedando expedita la vía a través del proceso contencioso administrativo, que se tramita directamente ante el actual Tribunal Supremo de Justicia con sede en la ciudad de Sucre. ¿Cuál es el plazo de prescripción de la responsabilidad administrativa? La responsabilidad administrativa prescribe a los 2 años de cometida la contravención, tanto para servidores como para ex servidores públicos. Este plazo se interrumpe con el inicio de un proceso interno. La prescripción deberá ser necesariamente invocada por el servidor público que pretende beneficiarse de ella y pronunciada expresamente por la autoridad legal competente. ¿Cuáles son las sanciones previstas? Multa hasta un 20% de la remuneración mensual, por una sola vez. Suspensión hasta un máximo de 30 días. Finalmente, la destitución. Procesamiento de autoridades superiores, abogados y auditores. ¿Cómo se resuelven los casos de responsabilidad administrativa de autoridades superiores, abogados y auditores internos de una entidad? Etapa sumarial. Las denuncias, informes de auditoría y dictámenes de responsabilidad administrativa que involucren al máximo ejecutivo, los miembros de un directorio, los abogados o auditores internos de una entidad, serán conocidos y resueltos en la fase del sumario por el asesor legal principal de la entidad que ejerce tuición. Etapa de impugnación. La máxima autoridad ejecutiva de la entidad que ejerce tuición resolverá el recurso jerárquico, en el plazo máximo de 8 días hábiles desde la radicatoria de los antecedentes o desde la resolución de las excusas. ¿Quién resuelve los casos de responsabilidad administrativa de autoridades superiores, funcionarios de libre nombramiento, abogados y auditores internos de la presidencia, vicepresidencia y ministerios? En este caso, el sumariante deberá ser un abogado independiente, nombrado directamente por el ministro cabeza del sector, y los recursos jerárquicos serán resueltos por el ministro cabeza del sector.
quien resuelve los casos de responsabilidad administrativa de ministros y exministros de Estado. Solo en estos casos se deberán remitir los antecedentes al Ministerio de la Presidencia. El ministro de la Presidencia deberá contratar a un abogado independiente y el recurso jerárquico será resuelto por el ministro de la Presidencia, quien resuelve los casos de responsabilidad administrativa del Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado, autoridades de control social y fiscalización, asesores legales y auditores internos de estas entidades. En este caso serán resueltos por las respectivas comisiones del órgano legislativo, con arreglo a los procedimientos establecidos en las leyes vigentes. ¿Cuál el tratamiento de responsabilidad administrativa en los gobiernos municipales? En los gobiernos municipales, la responsabilidad administrativa del alcalde y los concejales se sujetará al procedimiento establecido en la Ley de Municipalidades.